Amor, ¿cómo es la clave del banco? Es el cumpleaños de tu mamá. No, es la de mi mail. Entonces es la fecha de nuestro aniversario. ¿Sí pudiste? Sí. ¿Quieres que te ayude? No, tranquila, amor, tranquila. Se te olvidó, ¿verdad? Ahora puede recuperar su clave o asignar una nueva desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Saúl Hernández, Arisbel Arismendi y Alberto Arene. Bueno, Alberto, siempre iniciamos Focos pidiéndole un adelanto de la entrevista que va a desarrollar en Zoom. Esta noche voy a conversar con el economista Luis Membreño, que la semana pasada organizó uno de los eventos, en mi opinión, más importantes del año, El Salvador 2024, la hoja de ruta para resolver los problemas fiscales y luego entonces plantearnos el camino a la prosperidad. Y en Prisma vamos a explicar cómo evalúan los salvadoreños su sistema democrático. Esto según el último informe de opinión pública del Latino Barómetro. Es una institución chilena que evalúa y hace esta encuesta en 18 países de América Latina. Excelente, Aris. Yo quiero comentarles que en Matices, junto a Karen Fernández, estaremos conversando con Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, a propósito de la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional que establece nuevos límites al derecho de acceso a la información pública. Bueno, y también pueden seguir este programa a través de nuestra cuenta de Facebook, pueden seguirnos como @focosoficial o participar también con sus preguntas, comentarios y observaciones a través de nuestra cuenta de Twitter, @FocosTV. Así iniciamos esta noche, hacemos una pausa, ya regresamos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La semana pasada, en una jornada de un día entero, el economista Luis Membreño convocó a uno de los mejores y más relevantes eventos de los últimos años, El Salvador 2024, la ruta obligada a seguir en lo que queda de este gobierno y en la gestión del próximo, para salir de la postración económica y social y enrumbarnos finalmente en el camino de la prosperidad. Para hablar de El Salvador 2024 nos acompaña esta noche Luis Membreño. Bienvenido, Luis. Gracias, Alberto. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Igualmente. Fundador de Luis Membreño Consulting, empresa de servicios de consultoría estratégica, macroeconómica y financiera, Luis está muy calificado precisamente para hablar de este tema. Y comencemos entonces diciendo qué fue lo que te llevó a organizar El Salvador 2024, evento pues muy exitoso al que asistí la semana pasada. Gracias, Alberto, por tus palabras, por la invitación. Mira, lo que me ha llevado a mí es que yo creo que ya todos estamos aburridos de pasar apagando fuegos y vivir de crisis en crisis, ¿verdad? Salto de mata, como decimos los salvadoreños. Y decir, bueno, ya basta de que simplemente estemos viendo cómo resolvemos un tema de pensiones, cómo resolvemos un tema fiscal, cómo resolvemos un tema de seguridad, pero cómo vamos poniendo diferentes partes nada más de las cosas y no tenemos una visión estratégica de futuro del país.
Y yo creo que eso es lo que nos falta a los salvadoreños, nos falta ver un poco más allá. A mí me encantaría, como tú lo decías en tu columna, ver a 30 años plazo o a 40 años plazo, pero en El Salvador yo creo que con que veamos a 7, 8 años plazo ya es un buen progreso, ¿verdad? En efecto, le dediqué mi columna precisamente a El Salvador 2024 por la gran relevancia del tema de discusión, para mí la más importante de todas, porque de lo que suceda, de cómo vamos a las medidas que vamos a tomar y cómo vamos a transitar, depende absolutamente todo. Pero yo me acuerdo que decía en esa columna que los países serios planifican a 30, 40, 50 años plazo. Y que en nuestro caso, bueno, mejor tenemos que lidiar en el corto y en el mediano plazo, y una vez resolvamos esos problemas, vamos a estar en mejores condiciones de ver más largo. Yo creo que si aquí simplemente seguimos viendo cómo evitamos el impago del próximo mes, o cómo resolvemos lo del presupuesto del próximo año, o cómo pagamos la deuda de corto plazo de las letras del Tesoro, o cómo logramos saltar el problema del vencimiento de los bonos del 2019, que son pasos importantes, que son cosas necesarias, pero si solo nos quedamos hasta ahí, entonces vamos a seguir viendo una economía postrada, vamos a seguir viendo unas necesidades grandes del país que no las logramos resolver. Pero bueno, esto parece ser un mal nacional, y estoy hablando de profesionales, muchos formados y aún con maestrías en el exterior. El pensamiento estratégico, la visión de mediano y largo plazo, la visión sistémica, integral, no pareciera ser un atributo aún de las élites salvadoreñas. Sí, la verdad que hemos perdido mucho ese énfasis. Yo creo que hubo hace algunos años un énfasis en el sentido de decir, miren, veamos una proyección del país, por ejemplo, un proyecto... La Comisión Nacional de Desarrollo. Sí, la Comisión Nacional de Desarrollo, un plan educativo 2021, ¿verdad? Cuando uno habla de una visión de cómo hacer para lograr mayores tasas de crecimiento del país, cómo logramos resolver problemas de salud, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa visión de planificación, y ahí no hay que confundirse con la planificación centralizada que tanto roncha nos puede generar a algunos, sino que es que si no sabemos para dónde vamos a terminar donde no queremos, ¿vale? Es así. Bueno, hiciste un enorme esfuerzo, muy exitoso, de reunir a actores fundamentales, no solamente del acuerdo de reforma de pensiones, pero también en términos de estructurar esa visión hacia adelante. Quisiera que hicieras una síntesis muy apretada, contándonos lo más relevante que dijeron algunos de los principales expositores. Yo creo que el evento lo dividimos en dos partes. La primera parte fue el corto plazo y concentrados en la parte de pensiones y en la parte del acuerdo fiscal. Y después la segunda parte de la tarde fue la visión ya del mediano y del largo plazo. Entonces, en la primera parte lo que tuvimos fue declaraciones, por ejemplo, del secretario técnico, en el que Roberto Lorenzana, en el que él nos dijo, este acuerdo pudo haberse logrado hace un año, ¿verdad? Y es algo que nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no se logra? ¿Verdad? Pero dice, al final de cuentas, los tiempos políticos no son necesariamente los tiempos de los ciudadanos. Los tiempos de la racionalidad. Exacto. Y como que los políticos requieren un poco más de tiempo para tomar esas decisiones. Pero creo que fue muy interesante eso. Y lo otro que fue interesante fue que él planteó cómo visualiza que se puede hacer este acuerdo fiscal. Y dijo, yo creo que se debe de lograr el pacto fiscal en noviembre. Le puso fecha, ¿verdad? Yo creo que ese es un gran paso para el país y creo que el hecho de que él lo plantee como representante del gobierno, del partido de gobierno, creo que es muy relevante. En la parte del presidente de la Asamblea Legislativa, creo que fue muy importante el lograr entrever que ellos como oposición política, los 4 partidos políticos de oposición se han dado cuenta que tienen un poder real que está concentrado en 53 diputados y que en realidad ellos pueden aprobar cualquier cosa con mayoría simple. Y eso ha llevado a que
el presidente de la Asamblea, con el poder que tiene, pueda crear una comisión ad hoc, por ejemplo, y que eso llevó a un acuerdo fiscal en el que participaron los 4 partidos de oposición. Tú has mencionado también el rol que jugó Rodolfo Parker, por ejemplo. Yo agregaría el del diputado Ponce también, Sí. del PCN, obviamente el del presidente de la Asamblea, Milena Calderón en la parte de Arena. Creo que han sido elementos muy importantes y obviamente esto llevó al frente a plantearse, bueno, quiero que la oposición me pase un proyecto que lo apruebe y que el presidente tenga que definir si lo veta o si lo aprueba, sin que al final de cuentas el gobierno y el partido de gobierno hayan tenido algunos elementos de lo que ellos quisieran en ese proyecto o no, ¿verdad? Pero sigamos con los siguientes expositores. De ahí Milena Calderón yo creo que fue muy interesante porque ella planteó la visión del partido Arena, de qué es lo que ellos están dispuestos a negociar en ese pacto fiscal. Entonces ya habíamos escuchado lo que decía el secretario técnico, ya habíamos escuchado lo que decía el presidente de la Asamblea sobre el mismo tema y cómo debería de buscarse un acuerdo después de lo que se había logrado con pensiones. Y ella dice, nosotros como partido Arena, dice, estamos buscando esto. Y planteó números, ¿verdad? Y dijo, en esto estamos dispuestos a transar, no estamos dispuestos a darle 554 millones de dólares al gobierno, pero sí estamos dispuestos a darle 230 y algo, que fue lo que ella planteó. Por el otro lado, creo que quedó claro también que el secretario técnico dice queremos un diálogo a los salvadoreños y exclusivamente salvadoreños, y Arena a través de Milena dijo, no, nosotros lo que queremos es que haya observadores de la comunidad internacional, el BID, el Banco Mundial, y creemos que debe haber un acuerdo con el fondo que pueda ser verificable después. El secretario técnico dijo no es necesario un acuerdo con el fondo porque los compradores de bonos lo harían con solo que tengamos un buen acuerdo. Entonces, creo que ahí hay elementos que van a tener que negociarse y creo que fue bien importante el poner ya sobre la mesa las cartas de cada Pero quien. después hablaron los representantes de Azafondos y de Fusadas. Sí, y ahí tuvimos 3 intervenciones. Por un lado estuvo Bueno, Ariano. pero antes de eso estuvo Ariano. Moody's, ¿no? Sí. Correcto. Ariano Ortiz de Moody's, ella es la analista para la región y ella conoce muy bien el caso de El Salvador. Le gustó mucho el evento, me dijo al final, porque le permitió a ella poner en perspectiva también su mismo análisis. Y ella lo que nos decía es, recuerden que todavía se puede caer más. Yo creo que eso fue un poco de shock para todo el mundo cuando todos estábamos esperando que suba. Y lo otro que... Bueno, los bonos salvadoreños tienen el mayor deterioro en términos de calificación solo después de Venezuela y Cuba. Correcto. O sea, hemos llegado a una calificación de C que nunca se nos hubiera, pero ni pasado por la mente que hubiéramos llegado ahí, ¿verdad? Estamos en el límite de bonos basura. Sí. Y ahí lo que ella viene y nos pone es un reto, diríamos, en el sentido positivo de decir, El Salvador sí puede subir su calificación de riesgo, pero tiene que demostrarnos a la comunidad internacional que en realidad puede llegar a acuerdos mayores que el que hizo con el acuerdo de pensiones. Nos dijo, creemos que el acuerdo de pensiones lo que cimenta es una calificación estable en C, ¿verdad? No estamos viendo una perspectiva negativa, ¿verdad? Pero lo que sí es que para que se le pueda elevar la calificación se necesita un acuerdo mayor en el tema fiscal propiamente y que eso nos permita ver, por lo menos resolver de aquí al 2019. Entonces, ella decía, si eso se da, si ese acuerdo fiscal realmente se da en noviembre, como lo planteaba el secretario técnico, entonces Moody's y las demás calificadoras estarían dispuestas a subir la calificación. Fitch es el único que ya no subió a B-, pero Moody's y probablemente Standard & Poor's estarían esperando un mensaje mucho más fuerte en ese sentido. Y después Álvaro Trigueros y René Novelino plantearon cómo fue la reforma, René, qué fue lo que se logró, y en realidad es muchísimo lo que se logró, no es un parche, Y como se ha aún en planteado. términos de alivio fiscal, de abrir el espacio fiscal, llegando casi a un 1% del PIB. Correcto. El alivio fiscal es enorme y principalmente en esta primera etapa, pero después con las proyecciones que presentó Álvaro Trigueros de Fusades pudimos ver que este es un acuerdo que da para 30, 40 años, ¿verdad? Entonces, que los cambios que se hicieron a última hora, que era el devolver parte
de lo que se hace en el Fondo Solidario a los trabajadores después no influye significativamente en los flujos a mediano y a largo plazo. Entonces, creo que eso da tranquilidad y creo que de lo de Álvaro yo destacaría una cosa y es la diferencia que hace para un país que crece al 2% crecer al 4%. Sí. Y el 4% resuelve en sí mismo la situación fiscal, digamos, sin tener que llegar a un ajuste muy fuerte. Te sugiero que los temas ya más de visión al futuro de los mismos expositores los toquemos después. Pero este acuerdo de pensiones efectivamente redujo el déficit fiscal, reestructuró a plazos más largos la deuda previsional, amplió entonces el espacio fiscal y mejoró, yo le llamo una pizca, la evaluación de riesgo de la deuda soberana a partir pues de la demostración que el acuerdo político es posible. Pero el consenso generalizado es que estamos lejos de salir del hoyo. Hay que aprobar o ajustar el presupuesto del 2018 desfinanciado en 554 millones. Entre 2019 y 2024 se vencen 2.400 millones de dólares en eurobonos y con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2%, son insostenibles las finanzas públicas. O sea que había un argumento, sobre todo del gobierno y de al menos un sector de una parte del gobierno, de una parte del FMLN, que decía que el problema de todas las finanzas públicas casi eran las pensiones privatizadas, ¿verdad? Y que al resolver eso se resolvería la problemática casi de la deuda pública. Pues resulta que no, como lo dijimos mucho desde antes. Correcto. Yo creo que queda claro que cada elemento tiene una influencia, pero ninguno es tan decisivo como para que por sí mismo pueda resolver los problemas totalmente. Entonces, lo que siempre habíamos dicho, las pensiones sí tenían una influencia en la situación fiscal, pero no eran el meollo del tema. Y el sobreenfatizar eso, pues no era lo positivo. Entonces, ahora que ya se resolvió, digamos, el tema de las pensiones, que ya se ve el efecto realmente que tiene la reforma en la situación fiscal, entonces llegamos a peras y manzanas, ¿verdad? Y decimos, bueno, ahora hay que bajar el déficit, hay que hacer un ajuste, y ese ajuste tiene que venir por un lado, por el lado del gasto, y por el otro lado, por el lado de los ingresos. Y además hay que reestructurar todas las deudas que tú ya mencionabas, de más o menos 2.400 millones de dólares para el próximo quinquenio, y además están las letras del Tesoro. Hay que tirarlas a plazos más largos, lo que reduciría los montos de la amortización. Correcto, y además como hay vencimientos, hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces, para no tener que pagarlo, se emite un nuevo bono para poderlo pagar a un mayor plazo. Entonces, vamos a ir, Luis, a un corte comercial. Ya regresamos para seguir continuando a discutir con estos temas fundamentales. No nos cambien. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. WhatsApp gratis para 2 al activar persona favorita. Para que WhatsAppeen con todos sus contactos, hasta 30 días, sin usar datos ni Wi-Fi. En recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Recarga tu Claro prepago ahora. ¡Claro que sí! Cosas que no sabías del azúcar de caña. El azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural.
Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Estamos conversando con Luis Membreño, presidente de Membreño Consulting, quien organizó una conferencia muy importante la semana pasada que llamó El Salvador 2024. Y precisamente cuando terminamos la primera parte de este programa, Luis, podemos concluir que necesitamos acuerdos en el próximo mes sobre un ajuste y reforma fiscal e inmediatamente después sobre una estrategia de inversión y crecimiento. Creo que es muy importante explicarle al gran público por qué. Este no es un tema solo de economistas, este es un tema que toca el bolsillo y la vida del pueblo salvadoreño. Pero a veces hay una dificultad para poder trasladar estos temas a veces más complicados de la jerga económica a un lenguaje más sencillo y asequible. A mí me gustó mucho algo que planteó Javier Simán, que fue uno de los últimos expositores, y él sintetizó lo que él interpreta que es lo que a la gente le interesa. Y él dijo dos cosas. Dijo, una es que las personas y los ciudadanos necesitamos comer y necesitamos un empleo para poder generar ingresos. Y por el otro lado, dijo lo que el otro deseo del salvadoreño es poder llegar vivo de regreso a su casa al final del día. Yo creo que eso sintetiza mucho lo que tú acabas de plantear, y es cómo hacemos para que el salvadoreño pueda tener un empleo, que pueda tener ingresos y que pueda llevar el sustento a su hogar y que pueda tener una vida digna. Y por el otro lado, ¿cómo hacemos para mejorar la seguridad del país para que el salvadoreño que quiere tener una vida digna tenga una vida para comenzar, ¿verdad? Y que no lo maten saliendo de su casa o regresando, ¿verdad? Entonces, pero para crear empleos se necesita crear confianza, se necesita que los inversionistas privados digan vale la pena invertir en este país, tanto nacionales como extranjeros, pero si ven que el país esté problemado en sus finanzas públicas, si debe mucho, si las calificadores de riesgo a quien ellos consultan le están diciendo que no es confiable la ruta del Salvador, entonces eso afecta las decisiones para crear empleo y por lo tanto para que la gente pueda comer y para financiar también a partir de ingresos fiscales la seguridad. Correcto. Y eso es lo fundamental, o sea, y es que el tema de los ingresos, digamos, en un contexto más amplio, es el que resuelve todo, porque al final son los ingresos de los ciudadanos y los ingresos que esto lleva al fisco también. Y en la medida que el gobierno tiene recursos, entonces en esa medida se reduce el déficit, en esa medida no tiene que poner nuevos impuestos, por ejemplo, no le tiene que sacar más dinero a la población del bolsillo, ahora lo que le permite tener un mejor nivel de vida a la población. Y por el otro lado, permite el destinar más recursos a elementos como seguridad, ¿verdad? Y a elementos, por supuesto, que potencien el desarrollo económico. Entonces, a mí me parece que dentro del evento, la participación de McKinsey, en particular a través de Germán Galván, que fue el que lo representó, él es un mexicano, y McKinsey es una de las grandes consultoras del mundo en este tipo de asuntos y tiene diferentes áreas, y una de ellas es el área de acuerdos, llamémosle así, de política económica y de política sectorial en su empresa. Entonces, ¿qué es lo que planteó? Lo que planteó es que el caso de El Salvador no es único. A veces hablamos de la polarización, creemos que El Salvador es el único polarizado en el mundo, y nos dijo, miren, El Salvador tiene un problema, es cierto, pero no quiere decir que sea el único país polarizado en el mundo, y no quiere decir que no haya una metodología a través de la cual
podamos ponernos de acuerdo y puedan ponerse de acuerdo los salvadoreños en una visión de mediano y de largo plazo. Y dijo, hay estos 5 elementos que son básicos, que cualquiera diría, ay, pero aquí no hay ninguna ciencia, ¿verdad? Es que en realidad El Salvador es súper diagnosticado. Todos sabemos lo que necesitamos. Necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos inversión, necesitamos dar reglas claras, necesitamos atraer a estos inversionistas, necesitamos invertir en sectores estratégicos, necesitamos arreglar las aduanas, necesitamos arreglar... Los pasos están bien dados y las cosas que necesitamos hacer están bien establecidas. Lo único que nos falta es ponernos de acuerdo. Bueno, pero acuérdate que ponerse de acuerdo pasa a veces por confrontar visiones diferentes. Exacto. Donde hay factores ideológicos, ¿verdad? Y además hay cálculos políticos. Y eso es parte de lo que complica la situación. Pero en cualquiera de los casos, ¿por qué razón se necesita el próximo mes un acuerdo de ajuste y reforma fiscal? El próximo mes se requiere para poderlo dejar ya afuera. Pero es porque se van a las campañas electorales los diputados y ya no los vamos a ver más. Claro, o sea, y ya no queremos verlos. Sí. Queremos que dejen un buen acuerdo fiscal ya firmado, sentenciado, y que entonces ya podamos los salvadoreños ver para adelante, ver con una proyección de mediano plazo y no del impago del próximo mes, ni del próximo trimestre, ni del próximo año, ¿verdad? Sino que ya decir, bueno, tenemos resuelto 2018, 2019, en realidad concentrémonos en los elementos estructurales del país. Y entonces ustedes váyanse a hacer su campaña política y vayan a pedir el voto y vayan a hacer lo que tengan que hacer, porque también es fundamental cómo va a quedar constituida la nueva Asamblea Legislativa, porque eso va a depender de elementos como la sala constitucional, el nuevo fiscal, etcétera. Entonces, sí es muy importante que ellos hagan su campaña y que la mayor parte de gente salga a votar y se exprese. Entonces, dicho eso, lo que tenemos que hacer es resolver eso el próximo mes, dejarlo bien plasmado y que una entidad como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, le pueda dar seguimiento cuatrimestralmente a lo que se acuerde, para asegurarnos también de que se vaya cumpliendo, porque si no, los acuerdos son letra muerta, ¿verdad? Claro, y pero como tú sabes, eso implica ver temas. Bueno, por el lado, dijéramos, del gasto, si se necesitan recortar más subsidios, si hay grasa en el Estado y hay una serie de empleos que se han creado que son innecesarios y habría que mandar a esa gente de nuevo a buscar otros empleos. Hay temas que tienen que ver, eso por el lado del gasto, por el lado de los ingresos, hay temas relacionados si se necesita un IVA, un impuesto sobre el valor agregado, pasarlo de 13 al 15%, o basta con luchar contra la evasión y la elusión fiscal, se necesita o no un impuesto sobre el patrimonio, o por lo menos sobre los aumentos de la revalorización de la propiedad. Es decir, ahí viene la discusión, ahí te tocan no solamente la visión, la ideología, pero los intereses. Correcto. Y pretender, Luis, que en el próximo mes vamos a llegar a un acuerdo sobre eso. Ya Roberto Lorenzana en la conferencia dijo que él creía que era más fácil ponerse de acuerdo sobre algunos temas, sobre el gasto, que sobre los ingresos, como diciendo no vamos a tocar esto en campaña electoral. Yo creo que obviamente la parte de gasto siempre tiene una complicación para el partido de gobierno, digamos, porque no quiere tocar el gasto y menos en una campaña política, pero es el elemento que hay que entrarle de lleno, por un lado. Y ahí hay mucha grasa y hay mucho gasto que recortar. Y por el otro lado, en la parte de ingresos, yo diría que hay 3 elementos que son fundamentales. Uno es el del crecimiento económico. El crecimiento económico nos permitiría tener más ingresos, pero digamos, bueno, no vamos a tocar eso, ¿verdad? Sí. Entonces está el de elevación y la ilusión, en donde hay elementos, ya lo planteaban también Milena Calderón Sol. Sobre eso puede haber acuerdo. Ahí podemos ponernos de acuerdo en diferentes leyes que hay que cambiar, pero respetando la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Y por el otro lado también están los otros impuestos. Yo creo que el tema de los otros impuestos, ningún partido en este momento va a estar dispuesto a aprobar ni uno nuevo ni ningún incremento. Eso significa que no puede haber reforma fiscal integral eso en no el mes próximo. No. Puede haber tal vez
un acuerdo, el inicio de un acuerdo sobre algunas medidas. Sí, yo diría que lo que se puede lograr así en términos políticos es un acuerdo de reducción de gasto, un acuerdo con ciertos ingresos que no han sido puestos a mi criterio en el presupuesto del 2018, y eso lo podríamos discutir, y por el otro lado el tema de la deuda, lo que hablamos de la deuda de largo plazo, todo lo que se vence entre el 2019 y el 2024, que son esos 2.400 millones de dólares, y las letras del Tesoro, cuánto de eso se va a refinanciar a largo plazo. Creería yo que para eso te da los tiempos políticos nada más. Ya la parte de si vamos a incrementar el IVA, de si se va a crear el patrimonio o un impuesto predial, etcétera, eso tendrá que quedar para el siguiente gobierno. Para el siguiente gobierno. Y por el lado de un acuerdo sobre inversión y crecimiento, ¿cómo lo ves? ¿Crees que se puede avanzar en lo que queda de esta legislatura? Yo creo que sí se puede avanzar. Creo que el tomar el ejemplo que nos presentaron también durante el evento de Honduras 2020, creo que es muy importante, cómo ha habido una unificación de criterios entre el gobierno, el sector privado y la ciudadanía sobre esa visión de desarrollo que está teniendo Honduras y que es un muy buen ejemplo de esos acuerdos nacionales que debemos de tomar nosotros. Entonces yo creería que 2018-2019 debería de ser un momento, y principalmente 2018, para lograr esos consensos. Ya nos decía nuestro invitado que él considera que son 18 meses más o menos lo que se requiere para poder llegar a construir ese acuerdo, y entonces eso nos lleva básicamente a la nueva administración que toma posesión en junio del 2019. Entonces yo creo que estamos bien a tiempo para poder ir durante la campaña política presidencial construyendo ese gran acuerdo que pueda ser implementado por el próximo gobierno. O sea que tú verías que es ya en el nuevo gobierno donde se le puede entrar con más fuerza y legitimidad al principio del gobierno. Exacto. A la reforma fiscal integral y aún a aspectos fundamentales de una estrategia de inversión y crecimiento, sin lo cual no es posible la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esta sería la hoja de ruta, el cronograma tentativo que tú verías, Luis. Correcto. Yo creo que eso es lo que los tiempos políticos nos dan y las posibilidades de llegar a esos acuerdos. Ahora, yo creo que lo que se inició en Miami con el vicepresidente de Estados Unidos, que es lo que McKinsey ha estado apoyando, y obviamente el BID ha sido el promotor de esto, y la Embajada de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos pues han sido los que han venido promoviendo una visión de desarrollo de mediano plazo para El Salvador y a nivel regional. De ahí viene todo el tema de la unión aduanera también, viene toda una serie de elementos de que podamos aprender y unirnos a un impacto como el que está teniendo el Plan 2020 en Honduras, que nosotros podamos implementar nuestro Plan 2024. Y aprovecho para hacer el comercial que hemos creado una página en Facebook para poder ir planteando todo esto. Hemos subido las presentaciones y todo para el que las quiera ver. Y entonces lo que podemos hacer con esto es ya establecer esa hoja crítica de ruta, digamos, que se puede implementar. Y lo otro que es importante fue la otra parte del evento, que estuvo Carmiña Moreno del BID, quien planteó la posibilidad de ocupar recursos que El Salvador no ha utilizado en los últimos años, tanto del BID como del Banco Mundial, tanto para apoyo presupuestario como para proyectos. Entonces, si ya tenemos una estrategia de mediano plazo, lo que vamos a necesitar es financiarla. Entonces, ¿qué parte financia el sector privado a través de inversión privada? Pero si no hay acuerdo fiscal, si no salimos de este nivel de calificaciones de riesgo, sin duda, está cerrado el crédito internacional, sin duda, para proyectos fundamentales. Sí. ¿Verdad? Por eso estamos asumiendo que llegamos a un acuerdo básico. Esto me lleva a la última pregunta, Luis. Contrariamente a lo que sucede con especímenes políticos más evolucionados en el mundo, en El Salvador los nuestros llegan a acuerdos solo cuando estamos al borde del precipicio y cuando hay presiones internacionales de poderes grandes para decirnos, muchachitos, se acabó. Esto refleja un retraso, ¿verdad? Entonces a mí me llama la atención que tú estás optimista, que Rodolfo Parker y otros diputados están optimistas. ¿Por qué? Porque yo creo que ha habido algo trascendental.
si tú ves cómo se comportó parte de la oposición política, principalmente Gana y el PCN, en años anteriores de la administración de Funes y al inicio de esta administración, hubo mucho apoyo. Se le dio cualquier cantidad de votos para que pudieran contratar deuda, para que pudieran hacer lo que quisieran. Entonces, yo creo que eso ya cambió. La primera vez que se dan cuenta realmente del poder que tiene la oposición junta con Arena es que tienen 53 diputados y ellos pueden establecer la agenda realmente. Entonces se vuelve un equilibrio. Hay un que es lo que equilibrio uno busca. de poder, y el equilibrio de poder y la percepción que tal vez nadie puede ganar en términos más estratégicos puede llevar a un acuerdo. Luis, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy interesante y felicidades de nuevo por este tan importante evento que organizaste la semana pasada. Muchísimas gracias, Alberto. Felicidades por todo este espacio y todo este esfuerzo que estás haciendo y, por supuesto, por apoyarnos y que juntos empujemos, porque al final es El Salvador. Lo que queremos es un mejor país en el que nuestros hijos puedan tener una visión de mediano, de largo plazo, donde puedan venir a trabajar, puedan desarrollarse. Y lo que necesitamos entonces es que la generación actual contribuyamos a que eso se vaya construyendo. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a usted, amigos televidentes, muchas gracias por esta audiencia. No nos cambie, viene Prisma. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. WhatsApp gratis para 2 al activar persona favorita. Para que WhatsAppeen con todos sus contactos, hasta 30 días, sin usar datos ni Wi-Fi. En recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Recarga tu Claro prepago ahora. ¡Claro que sí! En los últimos 8 años, el apoyo de los salvadoreños a la democracia ha ido en picada. Del 68% de opiniones a favor en 2009, se ha descendido a un 35% en 2017, es decir, 33 puntos menos durante este periodo. Hoy en Prisma exponemos los hallazgos del informe Latinobarómetro 2017, en el que se destaca un claro deterioro de la democracia en la región más desigual del planeta y cómo sus impactos son percibidos por los salvadoreños. El estudio realizado en 18 países de América Latina refleja que El Salvador se ubica dentro de los países con menor apoyo a la democracia, una situación que comparte con Honduras y Guatemala. Solo un 15% de los salvadoreños se muestra satisfecho con la democracia, cuando en la región el promedio es del 30%. Este deterioro del régimen democrático en El Salvador coincide con una alta percepción ciudadana del 85%, que considera que se gobierna para unos pocos grupos poderosos en detrimento del pueblo. Un señalamiento que tiene sus consecuencias en la evaluación del actual Ejecutivo. Solo un 17% de la población expresa su apoyo a la gestión de Salvador Sánchez Serén. Este es el porcentaje más bajo de respaldo a un gobierno salvadoreño desde la medición del Latinobarómetro en 2002. El pico de apoyo más alto se registró en 2009, durante el primer año de gestión de Mauricio Funes, con el 83% de opiniones favorables. Sin embargo, el descrédito ciudadano en El Salvador no solo se expresa contra el gobierno en turno, sino con el sistema político en su conjunto. La confianza en la Asamblea Legislativa es del 19% y solo un 8% de los encuestados confía en los partidos políticos. Este dato posiciona a El Salvador como uno de los países con más bajas percepciones favorables
a los institutos partidarios en América Latina, solo por debajo de México con 9% y por encima de Brasil con 7%. Los salvadoreños también consideran en una escala del 1 al 10 que la corrupción es transversal a las instituciones del Estado. Lideran esta percepción el gobierno con 7.6, seguido por los tribunales y las alcaldías con 7.4. Pero el declive de la democracia no solo es un fenómeno de El Salvador. Desde 2010 se registra un proceso de lento deterioro en América Latina. Los gobiernos son cada vez menos confiables, los sistemas de partidos políticos debilitados y surgen nuevos liderazgos independientes. En ese escenario, 8 países de la región desarrollarán elecciones el próximo año, uno de ellos, El Salvador. En este contexto, el Latinobarómetro registra que solo un 18% de los salvadoreños expresa confianza en el Tribunal Supremo Electoral. El Latinobarómetro arroja cifras que indican que la percepción negativa de los salvadoreños contra las instituciones de la democracia no es una casualidad. Solo un 12% de los encuestados considera que el país está progresando, lo que se traduce como una de las percepciones latinoamericanas en donde la imagen de estancamiento es de las más altas. Esto es todo en Prisma. Ya volvemos con más de Focos. Mi amor, te amo. Se te olvidó pagar la luz, ¿verdad? Sí. Ahora el pago de sus servicios es tan fácil como tomar una foto con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. El sector avícola, considerado como una de las principales actividades agroindustriales del país y pieza fundamental e indispensable para satisfacer la demanda de alimentos, cada vez más le apuesta a la incorporación de nuevas técnicas en los diferentes procesos de la cadena productiva. Es por ello que dentro del direccionamiento estratégico del sector, la innovación y tecnología toman una especial relevancia en la mejora continua y en la expansión del sector avícola. Aves, 60 años. Bueno, estamos ya en un nuevo espacio de entrevista aquí en Matices. Saúl. Así es, Karen, ¿cómo estás? Bien, y ya listos para hablar sobre una de las decisiones que ha tomado la Sala de lo Constitucional en la última semana, y es que en una sentencia publicada el pasado 23 de octubre se establecieron nuevos límites al derecho de acceso a la información pública. Se definieron así 3 criterios para negar este derecho a los ciudadanos. La resolución ha generado fuertes críticas por la discrecionalidad que cede a los funcionarios. Así es, Karen, hay que señalar que la Sala resolvió que las instituciones pueden negar información en 3 casos, tal como señalado. Uno de ellos, cuando la información solicitada sea considerada superflua, es decir, datos de mobiliario, papelería, entre otros. O 2, cuando se considere que la solicitud exige producción, recopilación y además sistematización excesiva que obstaculice el trabajo de la institución. Y por último, cuando la información sea relativa a hechos que no tuvieron lugar en presencia de sus actuales titulares y que no quedaron asentados en actas o cualquier otro soporte documental. Y sobre esta resolución, el Centro de Estudios Jurídicos, una asociación de abogados salvadoreños, expresó ya en un comunicado que la sentencia de la Sala de lo Constitucional puede suponer un retroceso en el desarrollo del derecho de acceso a la información pública, que coloca nuevos obstáculos además para la lucha contra la corrupción. Y precisamente para profundizar más en esta postura y discutir sobre las implicaciones de la sentencia, hoy nos acompaña Humberto Sáenz Marinero. Humberto es presidente de esta institución, el Centro de Estudios Jurídicos. Bienvenido, Humberto. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, Humberto. Queremos iniciar esta entrevista con lo siguiente. En 2012, la Sala se pronunció sobre la reserva de información. En ese momento, los magistrados dijeron que las causas que permiten negar la información deben estar previstas en una ley formal, señalaron, con fundamento en un principio, máxima publicidad. Además, esa sentencia afirmaba categóricamente que se prohíbe la creación arbitraria de barreras que limitaran el acceso a la información para los ciudadanos, decisiones que tendrían que estar
fundamentadas en una ley como ellos establecen. En su opinión, ¿es contradictoria esta sentencia que ha emitido la Sala con el trabajo que ha venido haciendo hasta el día de hoy en materia de derecho de acceso a la información pública, Alberto? A ver, quizás para contestar de manera concreta esa pregunta, yo quisiera señalar lo siguiente. En efecto, la Sala de lo Constitucional en sus decisiones previas ha venido desde que arrancó este tema señalando que el acceso a la información pública es un derecho de carácter fundamental. Esto implica que el acceso a la información pública es un derecho constitucionalmente protegido que tenemos todos los ciudadanos. Y vino desarrollando jurisprudencialmente cuál es la manera en que este derecho recibe esa protección y cómo se concreta en la práctica. Una de esas decisiones es la que usted comenta, en donde se hace referencia a ese principio de máxima publicidad que está contenido en la ley, dicho sea de paso, y en donde se alude a que, en efecto, las autoridades no pueden crear causas adicionales de denegación de información a la que está aquí contenida. ¿Qué es lo que hace la Sala de lo Constitucional en esta última sentencia que nosotros hemos criticado? Lo que hace la Sala de lo Constitucional es intentar, y digo intentar porque no lo hace adecuadamente, darle contenido a ciertas disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública, concretamente el artículo 74 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que dice cuáles son causales por las que puede negarse, cómo un oficial de información puede negar a un ciudadano el acceso a la información pública. Y concretamente menciona dos en ese artículo 74. Cuando una solicitud sea manifiestamente irrazonable o cuando sea ofensiva o indecorosa. Esas son las expresiones que utiliza la ley. La pregunta es, ¿qué es manifiestamente irrazonable? ¿Qué significa manifiestamente irrazonable o qué significa una petición ofensiva o indecorosa? Y ahí es donde se mete la Sala de lo Constitucional y nos da esos tres criterios que ya se adelantaron, entre ellos este criterio tan amplio de la información de carácter superfluo. Quiero dejarlo ahí, sí. un segundo. Si usted interpreta que la intención de la Sala era darle contenido a este artículo que estaba muy ambiguo, vago, y está estableciendo esos tres criterios, con esos tres criterios no ha resuelto nada, no le ha dado precisión a ese artículo. Pero que antes que eso, la crítica comienza por un hecho quizás más evidente. A nuestro criterio, al menos, la Sala de lo Constitucional en esta decisión, que es simple y sencillamente el seguimiento o una resolución previa, no tenía por qué entrar a darle contenido a este artículo 74. Es decir, en esto que era un seguimiento, una resolución previa y que por eso es una resolución de amparo, no era pertinente que la Sala estableciera estos criterios. No era oportuno. La Sala, para resolver lo que resolvió, que era simple y sencillamente decir, no se ha cumplido mi sentencia, que eso también hay que señalarlo, ¿verdad? Que es cierto, no se ha cumplido una sentencia de la Sala. Para llegar a esa conclusión, no necesitaba pasar por este análisis que realizó en su decisión. Y entonces nuestra crítica inicia desde ese punto. ¿Por qué la Sala se metió a intentar darle contenido a una disposición que requiere de contenido? Porque nosotros estamos claros que una expresión tan amplia como manifiestamente irrazonable requiere de contenido. Pero ¿quiénes son las instituciones que tienen que darle contenido a esto? Primero, las instituciones públicas, primero los oficiales de información, que a medida se solicita información por los ciudadanos, si van a rechazar una petición y la van a rechazar por esta causal, se espera que le empiecen a dar contenido y digan, esto es manifiestamente irrazonable por tal cosa. Y segundo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que confirme o declare sin lugar esa interpretación que los funcionarios, que los oficiales de información puedan dar a una expresión como esta. Y solo hasta después, entonces, la Sala de lo Constitucional, pero no ahora en una decisión de seguimiento. Ahora, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el IAIP, ha ordenado a la Corte en Pleno que entregue información en casos específicos, las respuestas razonadas del examen para convertirse en notario y también a la Sala de lo Constitucional que revele el contenido de una reunión que magistrados de esa sala tuvieron en Fusal con representantes de algunos medios de comunicación. ¿Identifica usted conflicto de intereses en esta resolución que precisamente podría eximir a los magistrados de entregar esta información tal y como se lo ha ordenado el instituto? No sé quién va a terminar porque aquí hay un amparo que se ha interpuesto, ¿verdad?, en relación a estos casos, y no sé quién va a terminar conociendo finalmente de estas decisiones. Lo que es obvio es que los mismos magistrados que dictaron esta decisión
los mismos magistrados a quienes se les está pidiendo esta información no pueden ser los magistrados que van a decidir finalmente. Sin embargo, Humberto, lo que han establecido una jurisprudencia a la cual sí tienen que atenerse los magistrados suplentes. No, y esto es bueno que se pregunte y es bueno aclararlo de una vez por todas. Esta no es una jurisprudencia vinculante. No lo es ni siquiera para la misma Sala de lo Constitucional y no lo es tampoco para las autoridades de gobierno y no lo es para el Instituto de Acceso a la Información. Y paso a explicar por qué. Este es un caso que se ha dado dentro de un amparo, no en un proceso de inconstitucionalidad. Y las decisiones que adopta la Sala de lo Constitucional en los procesos de amparo tienen alcances más limitados que las decisiones adoptadas en un proceso de inconstitucionalidad. Correcto. Porque en un amparo se resuelve un caso concreto. Entonces, esta decisión que ha tomado la Sala, donde ha sentado esta línea jurisprudencial, no es que estoy diciendo esta línea jurisprudencial se bota a un cesto de la basura, lo que estoy diciendo es una línea jurisprudencial que se puede superar, que no es vinculante, por ejemplo, para los funcionarios, si vamos a una alcaldía, si vamos a un ministerio, no tiene por qué necesaria e indefectiblemente invocar una decisión como esta para negar una información. Tiene que hacer su propio análisis. ¿Y entonces para qué sirve esta línea de jurisprudencia? Como en términos generales la jurisprudencia siempre manda guías, la jurisprudencia siempre manda parámetros que pueden o no ser aplicados. Hay ciertos casos en que esa jurisprudencia se vuelve vinculante, por ejemplo, cuando la Sala de lo Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad resuelve. Ahí sí nadie, ningún juez, ningún funcionario, ni siquiera un ciudadano puede tener un criterio diferente al establecido por el órgano supremo en materia constitucional en un proceso de inconstitucionalidad. Ahora, Humberto, si bien usted no subestima que es una línea jurisprudencial, la ha llamado, que no tiene los mismos alcances que una inconstitucionalidad, pero ha sido el mismo Centro de Estudios Jurídicos quien en su comunicado señala, Sala, la próxima vez que usted se refiera al derecho de acceso a la información pública, revierta esa sección. Digo, si no es tan relevante, ¿por qué piden que lo revierta? No, por eso digo, no es que lo tiramos al cesto, es una línea jurisprudencial y es una línea jurisprudencial del máximo intérprete de la Constitución. Es decir, es importante. O sea, que sí puede tener efectos perjudiciales. Por eso es que nuestro comunicado, y creo que leyeron bien esa parte, dice, puede llegar a ocasionar un retraso. Y esa expresión de puede la pusimos con toda la intención del mundo, porque no es que necesariamente implica un retraso. Puede llegar a significar, porque puede esto provocar que otras autoridades asuman, tomen como válida esta línea jurisprudencial. No están vinculadas a hacerlo, pero puede propiciar que lo hagan. Ese es el riesgo. Quiero volver sobre un tema para dejarlo bien claro. Entonces, por ejemplo, en el caso en el que el Instituto de Acceso a la Información ha ordenado a la Sala de lo Constitucional que entregue la información sobre la reunión que tuvo con los medios de comunicación. Pero aunque eso es un caso que no se ha decidido todavía. Pero la Sala ya había dicho previamente, bueno, esta información no la tenemos, la convocatoria no la hicimos nosotros, no podemos reconstruir toda la información. Y la sentencia de la resolución de amparo dice, bueno, si la información no está, no hay obligación de reconstruirla si se advierte que hay un interés, por ejemplo, de obstaculizar la agenda de trabajo. Entonces, ¿usted opina que esta jurisprudencia de la última sentencia no podría utilizarse como escudo en este caso? No necesariamente se va a utilizar, es decir, no hay una vinculación inmediata y directa que no permita una interpretación distinta. Esta sentencia permite interpretaciones distintas, inclusive a la misma Sala de lo Constitucional. Y claro, nuestro llamado es, mire, para evitar esos riesgos, que son riesgos, nuestra propuesta es, en próximos casos, aclare los alcances de su decisión o incluso revierta los alcances de su decisión. Porque por el ejemplo que usted pone, nosotros estamos completamente de acuerdo en que existen peticiones de información que son manifiestamente irrazonables. Estamos completamente de acuerdo que existen y que está aquí dicho por la ley que en ese tipo de casos la información no se entrega, eso está clarísimo. Pero a lo que vamos es, ¿quién le va a dar contenido a eso? ¿Qué significa manifiestamente irrazonable? Y nuestra idea es que eso se vaya calificando caso por caso. Ahora, Humberto, acá entra también una figura institucional que es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que tiene por ley, entendemos nosotros, hacer la interpretación sobre qué es una información que excede los límites de lo racional. Digamos, ¿por qué no dejar que el instituto opere y sea él quien interprete en esos casos? Eso es lo que nosotros sostenemos. Es decir, lo primero sería que quien le dé contenido a este criterio sean las instituciones, los oficiales de información, como primera instancia. Como segunda instancia, si un ciudadano no está de acuerdo, por ejemplo, porque una alcaldía niega información por considerarla manifiestamente irrazonable, el ciudadano puede ir en apelación al Instituto de Acceso a la Información. Y el instituto comienza a dar sus líneas
no podemos decir que son líneas jurisprudenciales porque no son tribunal judicial, pero sus líneas de interpretación, que las líneas de interpretación del Instituto de Acceso a la Información también son muy valiosas y que pueden irse aplicando en otros casos posteriores. Y si por alguna circunstancia se considera que existe una violación a un derecho fundamental, el ciudadano puede acudir entonces a la Sala de lo Constitucional, como ocurrió con el caso del presidente Funes, y entonces en ese momento, en una situación específica, la Sala empezará a dar los criterios. Pero aquí no se necesitaba en lo absoluto entrar a dar este contenido a esta disposición. Claro. Ahora, Humberto, ¿usted no advierte un riesgo en el sentido de que en lugar de que la sala se revierta o revise estos criterios que ha dado, lo que continúe es que se pida una reforma a la ley para que estos criterios sean incluidos? Nos queda claro que en este momento no hay una obligación de reformar la ley, pero ¿qué pasa si luego viene una sentencia que diga, bueno, ahora sí hay que reformar la ley para incluir estos criterios? Yo veo difícil que la Sala de lo Constitucional entre a decir que se necesita reformar la ley para incorporar criterios, porque entonces sí estaría ahí definitivamente legislando y no creo que ese sea el caso. A nuestro criterio, la Sala en esta sentencia, más bien en esta resolución en particular, porque no es una sentencia, en esta resolución se equivoca en el momento de darle contenido a una disposición y la hace, creemos nosotros, más amplia de lo que ya es, porque la expresión superflua es mucho más amplia que una expresión de manifiestamente irrazonable. O el tercero de los casos que pone la Sala, que es cuando los funcionarios, cuando la información que se pide no es del periodo de los funcionarios, pues no vemos nosotros cómo entra dentro del artículo 74. Es decir, ahí sí amplía y puede estar llegando a establecer causales adicionales a las que ya el artículo 74 reconoce. Excelente. Humberto, tenemos que hacer la primera pausa de la entrevista. Creo, Karen, que ha quedado clara la postura del Centro de Estudios Jurídicos en estas intervenciones. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de esta entrevista con Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Las familias que compran bienes y servicios, las empresas que producen y distribuyen los bienes y servicios y generan empleos. El gobierno proporciona servicios como salud y educación, realiza inversiones públicas, genera empleo y consume productos de las empresas. Los agentes externos son empresas de otros países que demandan bienes y servicios producidos en El Salvador. Todos los agentes económicos permiten la circulación del dinero y elevan la producción del país. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. La pregunta general que nos hacemos esta noche es ¿cuánto hemos retrocedido, cuánto podríamos retroceder en materia de derecho de acceso a la información pública con la última resolución de la Sala de lo Constitucional sobre este tema que se emitió el pasado 23 de octubre? Y para desarrollar este tema, esta noche estamos conversando con Humberto Sáenz Marinero, que es presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Humberto, vamos a revisar algunos aspectos específicos de la resolución. La Sala exime en la resolución a los funcionarios de generar información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de los actuales titulares y que además no quedaron documentadas adecuadamente en su momento. Sí. ¿Cuántas puertas e incentivos para la corrupción introduce un lineamiento de esta naturaleza? Nosotros pensamos que de los tres lineamientos que la Sala de lo Constitucional da en su sentencia, o más bien en su resolución de seguimiento, este es el que más nos debería preocupar a todos, porque este es el que quizás abre más puertas de llegar a aplicarse
a no entregar información que puede estar ahí o que debe estar en las instituciones de gobierno y podría dar lugar a situaciones irregulares que yo sé, estoy seguro que la sala no lo ha querido hacer de esa manera, pero puede dar lugar a situaciones irregulares de ocultamiento intencional de información o de destrucción de información que ya ha podido pasar en casos anteriores. ¿Por qué? Primero, porque hay que entender que cuando estamos hablando de las instituciones, cuando estamos hablando del Estado, no existe una solución de continuidad por el cambio de funcionarios. Es decir, el Estado es uno y el Estado ha sido y seguirá siendo el mismo independientemente de quiénes son los funcionarios de turno. Es una sola persona jurídica y las carteras de Estado son las mismas independientemente de quiénes son los funcionarios que están al frente de ellas. Lo mismo con las instituciones autónomas, lo mismo con los municipios, en fin. Por lo tanto, la exigencia de existencia de información les aplica a estas instituciones independientemente de quién sea el funcionario que está a cargo. Este lineamiento, que es el tercero, si no mal no recuerdo, de la Sala de lo Constitucional, podría dar lugar a excusarse en que no existiendo esta información en el periodo en donde está el funcionario de turno, sino que tratándose de información previa de funcionarios anteriores, pues entonces no existe la obligación de la institución de archivarla, que muy probablemente sí existe la obligación de archivarla, y que no existe la obligación tampoco de revelarla, aunque pudiera existir, o que no existe la obligación de documentarla de manera adecuada. Esto podría dar lugar, decía, a actuaciones irregulares en donde los funcionarios comiencen a destruir información para fabricar justamente esta justificación, para fabricar esta excusa y negar la información a los ciudadanos y ocultar cosas que se hubieran podido hacer inadecuadamente en el pasado. Humberto, un caso concreto. Alguien podría estar viendo en este momento una persona que está trabajando muy de lleno en materia de derechos humanos y que está viendo y pensando en el Ministerio de la Defensa ahora mismo, con lo que usted acaba de decir. Un caso concreto, el oficial de información del Ministerio de Defensa podría tener un sustento legal y decirle a la persona ante una masacre cometida en el pasado donde está involucrado el ejército, mire, la información no está construida, hay una jurisprudencia de la sala que me dice que yo puedo negarle la información en este caso. ¿Eso puede ocurrir hoy en día? Puede llegar a ocurrir, aunque aquí quiero hacer una pequeña advertencia, una pequeña aclaración. En lo que nosotros sí podemos estar de acuerdo, regreso a que no era este el momento para decirlo, ¿verdad?, en la resolución, pero en lo que nosotros sí podemos estar de acuerdo es que las instituciones, no podemos poner a las instituciones a fabricar formatos para la entrega de la información. Nosotros en eso sí estamos claros, es decir, no podemos poner a las instituciones a que si la información la tiene de una determinada manera, la construya o la fabrique a requerimiento del solicitante, a requerimiento del ciudadano, porque no es ese el espíritu de la Ley de Acceso a la Información. No consiste en poner a las instituciones a fabricar de manera ad hoc la información. Es a entregarla, a buscarla, están obligados a buscarla, a identificarla y a entregarla en la forma que se pueda tener. En eso sí estamos completamente de acuerdo. Pero, regresando a la pregunta, sí podría dar lugar a que en efecto se excusen bajo esa justificación diciendo, mire, esta masacre se ocurrió años atrás o pudo haber ocurrido años atrás, es que ocurrió y por lo tanto nosotros no tenemos la información y no estamos obligados tampoco a proveerla. Sí pudiera dar lugar a eso. No entendí por qué inició su respuesta señalando esa precisión, diciendo que ustedes no están de acuerdo, o más bien sí están de acuerdo en el hecho que las instituciones no tienen que reconstruir esa información de manera quizás no reconstruir la expresión, sino presentarla en un formato determinado. Ahora, ¿pero qué pasa porque es distinto. ¿Qué utilidad puede tener la información para los ciudadanos si se entregan datos en bruto con mucho volumen que a lo mejor no puedan ser interpretados o utilizados con suficiente relevancia para la transparencia? A ver, los ciudadanos tenemos el derecho fundamental de que se nos informe por parte de las instituciones públicas y que se nos entregue esa información. Pero eso no se traduce, no puede traducirse en trasladarle una carga a las instituciones para que fabriquen la información como yo ciudadano la quiero y por lo tanto sustituyan los procesos de investigación que yo ciudadano quiero realizar. Es decir, no le puedo trasladar esa carga al Estado. ¿Podemos definir qué es fabricar información? Por ejemplo, yo pido, para utilizar su expresión, yo pido cierta información que esté en bruto y que así la tiene el Estado, en bruto. Yo no le puedo decir al Estado, por favor, necesito esta información en una hoja Excel
con gráficas y tablas comparativas que me Claro. demuestren eso. Yo no le puedo trasladar esa carga al Estado, porque de hecho está ocurriendo, incluso está ocurriendo hasta en universidades, estudiantes que se presentan a las instituciones pidiendo información y que la quieren de tal manera que sustituye el proceso de investigación que ellos como estudiantes tienen que realizar, por ejemplo, para hacer una obra de una tesina o una tesis. No podemos llegar a ese extremo tampoco. Bien, pero volviendo a los casos, por ejemplo, donde se acusa al ejército salvadoreño en el pasado de haber participado en crímenes de lesa humanidad como la masacre del Mozote. Claro. En este caso, donde se presume que la información está diseminada en los archivos de la institución, en este caso sí se puede exigir que la institución reconstruya la información. Se le puede exigir a la institución que consolide la información, que consolide la la busque información, y la que la consolide. busque, que la consolide y que la entregue. Ahí la institución no debería poderse esconder en bajo ese razonamiento que da la Sala de lo Constitucional. La institución tendría que dar esa información. Lo que no le podemos decir es, mire, preséntemela de tal manera, preséntemela en este formato, porque este es el formato que a mí me va a servir para arribar a las conclusiones que ando buscando. Perfecto. Humberto, hay un término, superflua, información superflua. Habla la sala y comienza a señalar datos como el mobiliario, papelería, entre otros. ¿Eso también representa algún tipo de amenaza? Y se lo pregunto porque, digamos, bajo ese concepto puede caber de todo y también la discrecionalidad absoluta para no entregar información que yo puedo considerar superfluo como funcionario público. A ver, esto va enfocado a esa expresión que yo les mencionaba que está en la Ley de Acceso a la Información, que es el de manifiestamente irrazonable. Por ahí va. Porque, de nuevo, ¿qué es manifiestamente irrazonable? La ley siempre da un grado de discrecionalidad a los funcionarios, porque los funcionarios tienen que determinar, eso sí, caso por caso, qué significa que en esa petición en particular lo que se les está solicitando es irrazonable. Y no solo irrazonable, manifiestamente irrazonable. Esa es una expresión dura, esa es una expresión que implica un análisis en el que la institución que niegue, invocando esa causal, debe justificar por qué es que eso tiene esa característica de ser irracional. La expresión superflua es una expresión no tan dura como lo de manifiestamente irracional y por lo tanto eleva el grado de discrecionalidad. Es decir, lo que estamos nosotros señalando es discrecionalidad la tienen siempre los funcionarios. Claro. Deben tenerla, es imperativo, pero aquí se está elevando ese nivel de discrecionalidad porque la expresión de superfluo es menos exigente que la expresión de manifiestamente irrazonable. ¿Y no podría considerarse inconstitucionalidad que sea el funcionario el que va a calificar si el interés del ciudadano es superfluo o si el interés del ciudadano es obstaculizar la agenda de trabajo? ¿Eso no podría ser considerado como inconstitucional? Ajá, exactamente. Sí, es decir, en un momento determinado, una calificación como superfluo de una solicitud o hacer notar que se está generando un hostigamiento tal que no permite al funcionario cumplir con sus atribuciones, podría, en un caso determinado, llegar hasta la Sala de lo Constitucional y ésta tener que reconocer que ahí hay una violación a un derecho ciudadano. Sí, puede dar lugar a todo eso, pero por eso decíamos que empiecen las instituciones, que luego pase esto al Instituto de Acceso a la Información y solo entonces la Sala de lo Constitucional tendría que ir dando esos lineamientos más adelante. Hay un punto, la sistematización, la producción, la recopilación de información podría derivar en la obstaculización del trabajo de una institución. De alguna manera se señala esto en esta resolución. Al final acá, y eso lo hablamos un poco en el corte, entra el conflicto entre los recursos que el Estado está destinando al cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la necesidad del ciudadano de poder tener garantías a ese derecho. Un tema de recursos fiscales, un tema de derecho. ¿Cómo resolvemos eso, Humberto? Siempre hay... La colisión de derechos existe en muchos escenarios. Es decir, un derecho fundamental que choca frente a otro derecho fundamental. Eso lo vamos a encontrar con muchísima frecuencia. Pero cuando se genera ese choque de derechos fundamentales, hay que hacer una ponderación. Y esa ponderación se realiza otra vez en el caso concreto, para determinar en ese caso concreto a cuál de los derechos le vamos a dar más importancia. No quiere decir que a ese derecho le daremos importancia siempre por sobre el otro, porque no podemos sentar una regla general de que un derecho constitucional es siempre superior a otro derecho constitucional. Eso no es así. Es en el caso concreto, ese derecho merece más protección que el otro, ¿sí o no? ¿Por qué? Ese análisis es el que debe hacerse, porque van a existir sin duda alguna. Y esa realidad, que es una realidad con la que
lamentablemente tenemos que convivir, que hay limitados recursos económicos, que hay limitados recursos de las instituciones para cumplir con su rol constitucional, podemos estar afectando las obligaciones constitucionales que tienen las instituciones por estar teniendo que dar información. Sí, solo para dejar claro un aspecto. Lo que estamos diciendo en esa resolución es que la sala ponderó el derecho, o más bien el tema de las limitantes de recursos fiscales antes del derecho de las limitantes institucionales. Pero lo hizo de manera genérica y no explicó esa ponderación. Normalmente la sala, cuando hace esas ponderaciones, da una explicación amplísima de por qué prefiere ese derecho, en ese caso, por sobre otro derecho. Eso es lo usual en las decisiones de la sala. Ahora, entonces, ¿no es válido el criterio de restringir el derecho de acceso a la información en estos casos específicos, en estos lineamientos, argumentando que se está protegiendo la efectividad y la eficacia institucional? Puede ser que sí en un caso concreto. A eso es lo en que este voy. caso, del amparo, estamos hablando. En este caso, el amparo, esa fue la decisión de la sala. No explica cómo llegó a esa decisión. No sabemos cómo ponderó, no sabemos cómo lo hizo. Pero lo que estoy diciendo es, en un caso concreto específico, se presenta una solicitud a la sección de investigación de probidad. Y esa es una solicitud de información que puede ocasionar que la sección no siga cumpliendo con el rol que está llamada a ejercer, y la sección lo justifica y le dice, no, mire, tengo 10 elementos que están en este momento enfocados a tal situación, y en este momento en particular esos 10 elementos están terminando de hacer las auditorías de los 70 y pico de funcionarios que están siendo investigados, y no tengo el recurso suficiente en este momento para realizar ese proceso de entrega de información que tendría que ir a recopilarla. Ahí podrías hacerse un análisis de ponderación y habría que justificarlo. ¿Por qué se está prefiriendo un derecho sobre el otro? Estamos cerrando la entrevista, Humberto. Hay un tema importante respecto a cuáles van a ser las acciones siguientes por parte del Centro de Estudios Jurídicos. Cualquiera pensaría, bueno, parte del grupo promotor de la Ley de Acceso a Información Pública pasarán a otra instancia si la sala no resuelve esto que cometió. Es que no hay otra instancia en este momento en la que pasar. Estamos simplemente observando cuál va a ser el comportamiento de las otras instituciones y haciendo un llamado a las instituciones a decirles, miren, esta decisión puede ser superada. Esta línea jurisprudencial, que siempre es importante, la línea jurisprudencial de la sala, no implica una aplicación obligatoria de los parámetros ahí establecidos. En respeto al principio de máxima publicidad, ustedes, instituciones, y usted, Instituto de Acceso a la Información, pueden seguir aplicando los parámetros como venían aplicándose de manera previa. Pero, Humberto, ustedes han pedido a la Sala de lo Constitucional que revierte el criterio aplicado en esta resolución. Ya también usted nos explicaba un poco de eso en el bloque anterior. Si la Sala no revierte este criterio, ¿qué va a pasar? No lo va a hacer de manera oficiosa, es decir, a la Sala le tiene que llegar otro caso. Puede ser que continúe verificando el cumplimiento de esta sentencia que todavía no ha cumplido Casa Presidencial con los viajes del expresidente Funes, y que dentro de ese seguimiento que la sala realiza, ahí pueda explicarnos un poco mejor estas decisiones. O pueden ser en otros casos. Lo que decimos es, sala, la próxima vez que usted va a tratar este tema, sea en seguimiento de esta misma sentencia o sea en otro caso, revise la jurisprudencia que usted acaba de establecer. Bien. Muy bien. Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Hoy hemos estado coordinando las intervenciones. Claro, ha sido una entrevista muy llena de preguntas. Muchísimas gracias a Humberto Sáenz por habernos acompañado. Gracias, y muchísimas gracias también a ustedes que han estado siguiendo esta entrevista sobre las implicaciones de la última resolución de la Sala de lo Constitucional en materia de derecho de acceso a la información pública. Nosotros terminamos aquí la entrevista de Matices, pero todavía tenemos más que desarrollar en este programa de Focos. Ya volvemos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bienvenidos a Altamar desde Washington. Les saludamos. Yo soy Peter Schechter y me acompaña mi colega Mooney Jensen. El año electoral 2018, un año increíble el año próximo en América Latina. Hay elecciones por donde uno mire, en Chile, en Brasil, en México y en Colombia. Y esto es un año electoral que va a traer cambios serios, cambios profundos por toda América Latina. Es un año de gran cambio. Entonces yo creo que valdría la pena este año, Mooney, que miremos cuál es el calendario electoral y cómo vamos a ver los cambios en América Latina. ¿Quieres arrancar tú con Chile? Empecemos con Chile, donde hay elecciones en pocas semanas. El 19 de noviembre se lleva a cabo la primera vuelta electoral, de haber una segunda sería a mediados de diciembre. Hasta el momento el gran ganador será el expresidente Sebastián Piñera, que representa una coalición de derecha. Ahora, recordemos que está reemplazando a Michelle Bachelet, que lleva 2 periodos, uno de izquierda y uno de una izquierda un poco más radical. A Bachelet se le critica haber tenido bastantes protestas callejeras y no haber podido reactivar la economía de ese país. En este momento el reto, la pregunta es si Sebastián Piñera va a lograr dejar atrás un pasado ultraconservador de Chile que muchos quieren olvidar y hacer una gran coalición de centro-derecha que saque a Chile adelante en lo económico. Miremos a México. La elección es el 1 de julio próximo, en donde todo el mundo piensa que hoy en día va a ganar Andrés Manuel López Obrador, hombre de izquierda nacionalista de larga distancia. Es un hombre muy conocido en México. La campaña en México va a ser muy interesante porque va a ser la primera vez en donde pueden participar los independientes. Entonces va a haber muchos candidatos. Y la otra cosa muy llamativa de la elección mexicana es el hecho de que no hay segunda vuelta. Entonces, con tantos candidatos, va a ganar el próximo presidente de México, va a ganar con 25 a 30% del voto, nada más. Por supuesto, después de 36 años de gobiernos tecnócratas, sea del PRI o del PAN, el hecho de que gana Andrés Manuel López Obrador, que todo el mundo lo llama AMLO, es una cosa que va a ser importantísima para la economía mundial, porque ¿qué es lo que eso quiere decir con respecto a las relaciones de México con Estados Unidos? Va a ser importantísimo, pero seguramente van a subir las tensiones entre dos hombres muy poderosos que son AMLO y Trump. Pero en Colombia hay hasta la fecha 53 candidatos inscritos. Está completamente abierta la contienda y muchos hablan de unas posibles coaliciones que se formen, que podrían eventualmente llegar a la presidencia. Una gran alianza de izquierda. Recordemos, Colombia está saliendo de un difícil momento de proceso de paz. Se espera que la izquierda cobre algún tipo de valor político con un independiente que pueda haber a la cabeza o con algunos de izquierda más tradicionales. Luego hay un voto de establecimiento, de maquinaria del expresidente Germán Vargas Lleras, que también promete, y también nunca olvidar los uribistas, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que también al sacar un candidato a la luz tienen una gran posibilidad de ganar. Pero ahí realmente el campo está abierto para que entre una persona de afuera, que cualquiera de los 53, bueno, o por lo menos un porcentaje de los 53 tiene la oportunidad de ganar. El reto es un candidato que pueda cambiar la agenda en Colombia. La agenda ha sido dominada por el proceso de paz, que la gente hable, que el candidato y el presidente hable de temas como desempleo, como eliminar la corrupción, como cómo sacar adelante el país en lo económico. Y por último, el premio tamaño tonelada, que es el premio de Brasil. Y en Brasil tenemos todo tipo de preguntas que no podemos contestar. Y la pregunta más importante es, ¿va a poder participar en la contienda el expresidente Lula da Silva? Hoy en día está bajo investigación, no solo investigación, lo han nombrado como un culpable en una investigación de corrupción, pero necesita una corte de segunda instancia que confirme eso para inhabilitarlo para la contienda. Él tiene 20% de los votos hoy en día en las encuestas. El otro que tiene casi 20% es el candidato sorpresa, que es Jair Bolsonaro, un hombre de ultra derecha, un hombre que piensa que las mujeres se deben quedar en casa, es un hombre que piensa que los gays están cometiendo un acto criminal, un hombre que admira la dictadura en Brasil. Entonces la contienda en Brasil tiene todo tipo de perfiles. No hemos visto todos los candidatos. Yo creo que en el año
nuevo, en enero del 2018 van a declararse unos nuevos candidatos que pueden también cambiar la contienda. Pero esto es, por supuesto, una contienda donde hay la posibilidad de que veamos una segunda vuelta entre una izquierda de Lula y una ultraderecha de Jair Bolsonaro. Monique, yo creo que la gran pregunta es, ¿estas 4 elecciones tienen algo en común? ¿Tienen algo que podríamos decir que hay unas tendencias? La tendencia es el cambio, como dijimos al principio, la desconfianza del pueblo con sus gobernantes, unos brotes populistas que algunos llegarán al poder, otros no. En algunos casos el final de la ola de izquierda que hubo en América Latina, con excepción de México, el continente se está volteando hacia la derecha, y también una economía frenada que necesita urgentemente una reactivación. Un increíble año electoral en el 2018. Y bueno, ya estaremos con ustedes acompañando todos los acontecimientos que van a pasar el año próximo. Un abrazo desde Washington, desde Muni y mío. Cosas que no sabías del azúcar de caña. Una cucharadita de azúcar natural solo tiene 16 calorías. Sí, solo 16 calorías, que es menos del 1% del requerimiento energético diario por persona. La industria del azúcar de El Salvador cuenta con el mejor programa de fortificación con vitamina A de la región que ayuda a tu vista. Hay varios tipos de azúcar natural. Los más comunes son blanca, refinada y morena. La diferencia es su tamaño de cristal, pero todas tienen las mismas propiedades, incluyendo su contenido calórico. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Bueno, en el retrato de esta noche, el Museo de la Palabra y la Imagen nos presenta a Julia Díaz, una artista prolífica e importante promotora cultural de nuestro país. Con este retrato cerramos, los esperamos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Focos. Julia Díaz, pintora y fundadora de la primera galería de arte en El Salvador. Nació en Cojutepeque, Cuscatlán, el 23 de mayo de 1917. Su pueblo, no muy lejos de la capital, era otro mundo para la niña de ojos grandes que jugaba con la densa neblina, caminando por las calles empedradas. A los 20 años, en 1937, Julia Díaz obtuvo una beca para estudiar en la Academia de Dibujo y Pintura de Valero Lecha. Allí fueron sus compañeros Raúl Elas Reyes, Noé Canjura y Mario Araujo Rajo. En sus pinturas predominaron las figuras de grupos familiares, campesinos, la niñez, la mujer, el trabajo del obrero, cuya representación reflejaba su interés en la realidad social que la rodeaba. Muy a su estilo, repasó el impresionismo, el realismo francés y el surrealismo. En 1944 viaja a San Francisco, Estados Unidos, donde trabaja pintando barcos de guerra y siempre creando retratos. Ahí expone en las galerías Gump. De 1948 a 1953 viaja por Europa estudiando el arte presente por doquier, donde impactada por sus obras de arte, en un momento pensó en quedarse, pero como ella misma lo dijo, me corría sangre india y me llamaba mi pequeña y salvaje tierra. Retorna de Francia. En 1958 fundó la Galería Forma y se dedica a una prolífica producción artística que expone en las principales ciudades del mundo. En marzo de 1983, la galería se convierte en el Museo Forma, al cual donó su colección de pintura salvadoreña. Pero el terremoto de 1986 destruye el local y la colección pasa a la bodega en su casa de la colonia San Benito. En 1987, el Patronato Pro Patrimonio Cultural recibe en comodato la colección del Museo Forma y reabre actividades en la colonia Escalón. El 17 de abril de 1998,
la Asamblea Legislativa declaró a Julia Díaz pintora meritísima. Julia Díaz falleció en San Salvador el 22 de octubre de 1999, habiendo dejado a nuestro país, El Salvador, un valioso legado artístico y cultural que pervivirá por siempre.